tardes, mi nombre es Juan Alfonso Sánchez, mi número de matrícula es 25-006-55. Este es un material de circuito de corriente directa, soy alumno del doctor Uriel Zapata y bueno, la tarea consiste en que tengo aquí dos circuitos, uno en paralelo y otro en serie. En mis cálculos del circuito en paralelo, después de simplificar las resistencias siguientes de 1 kilo, 220, 330 y 220, me salió 76.21 equivalente en la resistencia. Entonces vamos a corroborar que eso sea cierto. Para eso en el multímetro lo colocamos donde veamos el signo de resistencia y lo colocamos en un valor cercano a eso, en este caso 600, en el que sería su rango, y vamos a medir desde la primera a la última, de aquí a acá, y me da 75.4, muy cercano a lo que dije anteriormente. Ahora vamos a conectar la batería, el positivo, en el positivo claramente, bueno, esto, positivo aquí y el negativo esta parte de acá. Ahora mediré lo que sería la corriente equivalente. En mis cálculos me dio unos valores cercanos a 115 mA. Entonces vamos a colocar esto en lo que sería la medición de corriente. Nos vamos a corriente directa y lo ponemos en un valor que entre en el rango, en este caso 600. Y ahora vamos a medir la corriente total. Lo que yo haré será desconectar, por ejemplo, esta puertita de aquí para abrir el circuito y la conectaré en otro nodo totalmente diferente, por ejemplo acá, y mediré en serie. Esto es importante, siempre medir la corriente en serie para no quemar nuestro multímetro. Entonces conecto de aquí y de acá y me da 101 mA, o sea, algo cercano a los cálculos. Entonces ya simplemente volvamos a hacer esto. Y bueno, esto es un circuito en paralelo, por lo cual en la teoría el voltaje debería ser el mismo en todas las resistencias. Entonces nuevamente vamos al voltaje y vamos a ponerlo en voltaje de directa. En mis cálculos los voltajes eran de 8 punto y tanto, siempre cercanos lo mismo, 8.78. Entonces vamos a ponerlo aquí en 60, que entra en un rango, y vamos a medir el voltaje de cada resistencia. Esto de aquí con esta de acá, y me da 7.66. Bueno, la batería la verdad se ha descargado en estos momentos, entonces vamos a comprobar de acá a acá. Aquí me da 7.6 voltios, vamos en la siguiente resistencia, 7.6, lo mismo, vamos acá, de aquí a acá, 7.6 exactito en las tres, vamos a ver la última y cuarta, 7.6, es el valor exacto igual en toda la resistencia, solo que la batería está descargada. Muy bien, ahora lo que haremos es ver el circuito en serie. En el circuito en serie, la resistencia equivalente nos dio de 1290 ohms. Vamos a comprobar que eso sea cierto. Entonces vamos a la medición de resistencias y vamos a ponerlo en el rango de 6K porque la resistencia es de 1000. Entonces vamos de la primera a la última. Tenemos 1297, muy cercano. Así que ahora lo que haremos a continuación será medir la corriente total del circuito. Vamos a ponerlo en, por ejemplo, 600 mA, porque en nuestros cálculos la corriente fue de 6.8 mA la total. Entonces conectamos nuevamente el circuito, el positivo aquí en el positivo y el negativo en el negativo. Esto ya es de cálculos moleros. Entonces, vamos a ver que se acierta esto. Vamos a hacer nuevamente una medición en lo que sería en serie. Vamos a poner esto acá, y si yo pongo esto aquí y esto acá, me tendría que dar un valor cercano a los 6.8. Y a ver,
6.2 mA, cercano a los 6.8 mA que tenía que salir. Vamos a poner esto aquí. Y bueno, ahora la corriente en el circuito en serie es siempre la misma, pero lo que varía es el voltaje. Entonces vamos a ver si el voltaje realmente varía como debe de ser. Para eso nuevamente nos vamos a voltaje y vamos a ponerlo en un rango de 6. Este es el signo de voltaje en directo. Vamos a colocarlo en 6 porque nuestros cálculos en voltaje siempre son menores a 6. Aquí pueden verlo, el rango es menor, entonces medimos de cada una. De aquí a acá vamos a ponerle, me da 6.17. De aquí a acá me da 2 y algo. Acá me da 3, y de acá a acá me da otra vez 2. Con esto comprobamos que los cálculos, bueno, hacemos una comparación entre los cálculos del circuito, pero también debemos hacer una comparación entre la simulación y nuestros cálculos con el circuito. Entonces, por ejemplo, acá les mostraré la primera simulación a continuación. Esto que ven aquí es el circuito en paralelo. Aquí pueden ver lo que sería la corriente, que ya se la había mostrado antes, y el voltaje. Bueno, aquí ven la primera simulación, que sería el circuito en paralelo, la corriente total de 115 mA, lo que sería el voltaje, como les comenté anteriormente, la batería realmente ya se ha descargado. Y bueno, aquí ven otra resistencia en paralelo. Ahora les mostraré la simulación del circuito en serie, para que vean cómo. Aquí tenemos el circuito en serie. Nuevamente vemos la corriente total de 1.8. En el multímetro me había salido de 6.8, digo. En el multímetro me había salido 6.2. En los cálculos sí nos salió 6.8. Muy bien. También vemos lo que sería el voltaje y cómo se ve conectado un circuito en serie. Y bueno, eso sería toda esta explicación de cómo medir circuitos sin dañar nuestros multímetros y que los cálculos cumplan. Muchas gracias.